Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. La satisfacción, la alegría o el orgullo del deber cumplido, el haber decidido luchar por algo y haber obtenido los resultados esperados. Esa es la satisfacción, una sensación inigualable que nos invade. La satisfacción es muy diferente a la arrogancia porque la satisfacción es, en realidad, el conocimiento pleno de todas esas facultades, habilidades y destrezas que podemos desarrollar. Sentir esa satisfacción es beneficioso para nuestra autoestima y para nuestro motor interior. Sin embargo, hemos de tener cuidado con ese sentimiento para que no se vuelva la medida de las cosas. Hoy en Crecer hablaremos sobre todos esos elementos que nos llevan a sentirnos satisfechos con la vida que vivimos. Buenos días, Sonia Rico. Hola, buenos días, Sonia. Muy buenos días, Hola, Paloma. ¿Cómo estás? Sonia es periodista, coach certificada, instructora de yoga, máster en practitioner en programación neurolingüística y titulada en kinesiología emocional, con quien hoy vamos a hablar de hábitos. Sonia, la primera pregunta es inevitable. ¿Cómo definirías un hábito? Pues un hábito es aquello que hacemos repetidamente, ¿no? Y en este caso, de los hábitos que yo hablo, yo creo que son muy beneficiosos para nuestra vida y para la gente que nos rodea. Pues ahora nos lo vas a explicar en un momentito. También contamos con Paula Díaz Ellín, coach certificada, miembro del International Coach Federation, especializada en ansiedad y autoestima y en el acompañamiento emocional de personas altamente sensibles. Muy buenos días, Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Por supuesto, y gracias a ti por aceptar mi invitación. Paula, personas altamente sensibles. ¿Sería correcto decir que existe una cierta incomprensión por parte de la sociedad en general de qué supone para alguien ser una persona altamente sensible? Sí, totalmente de acuerdo, Paloma. Además, partiendo de la base de que científicamente hablando solamente está demostrado que un 18% de la población lo es, mantiene ese rasgo de personalidad. Entonces, de ahí toda la franja que tenemos todavía por investigar, por aceptar, por incluir a este tipo de personas, que me incluyo yo, por supuesto, todavía queda mucho sí por delante, por realizar. O sea, que acompañas desde tu propia experiencia como persona altamente sensible. Efectivamente. Pues entonces nadie mejor que tú para que nos explique en qué consiste todo ello. Y nos lo vas a explicar dentro de un ratito también. Marina Escalona es experta en inteligencia emocional, comunicación, orientación para familias y centros educativos. Su labor consiste en estudiar en profundidad el desarrollo integral del ser humano, especialmente centrado en niños y adolescentes. Marina, buenos días, ¿cómo estás? Además te tengo aquí sentada a mi lado, lo cual es un lujo porque me encanta cuando llegan los invitados al estudio. Pues estoy feliz de estar aquí contigo, encantada, semejantes invitadas, un lujo para aprender mucho de mañana. El lujo sin duda es mío, además cada semana. Marina, la vida, esa de la que todos queremos sentirnos satisfechos, ¿qué es? ¿Es un juego o la vida va en serio? Pues la vida es como te la cuentes. Entonces te la puedes contar con todas las densidades, pesos, tragedias y discursos invalidantes que quieras, o puedes elegir en cada momento cuál es el discurso desde el cual la vives, ¿no? Y entonces yo ofrezco la posibilidad de mirar todas esas dinámicas emocionales, de comunicación, creativas, de tantos aspectos, como un juego para quitarle peso, para poderlo manejar sin perdernos en Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? No, vamos a contarnos de un sitio más manejable. Efectivamente. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Motor interior, autoestima, hábitos, la receta perfecta para una vida feliz, en calma y sobre todo de la que sentirnos satisfechos. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Crecer con Paloma Hornos, Radio Libertad. Los esfuerzos de Marina Escalona, nuestra primera invitada, están orientados a demostrar que otra educación es posible y que ha de estar orientada precisamente a elaborar con mimo cada una de las piezas del motor interno de nuestros hijos.
¿A qué le llama Marina Escalona motor interior? Pues esa energía interna, ese para qué que nos mueve, ese punto de partida, ese desde dónde vivimos. Es un camino hacia adentro para descubrir efectivamente si estamos generando la vida que queremos desde ese espacio de convocatoria interior. Entonces yo lo que veía en las clases era muchos chavales que cumplen perfectamente el programa, sacan buenas notas y son hijos pues perfectos, podríamos decir, ¿no? Pero veía una tristeza profunda. Muchas veces ese parón interior tiene forma de una pasividad extrema o, como cuento en el libro, con los dos casos, puede ser también una rebeldía extrema, por pasividad o por acción. Pero en el fondo está mostrando que el adolescente o el niño está diciendo ya no puedo más, llamo a nuestra atención, porque donde va nuestra atención va nuestra energía. Mamá, me he parado por dentro, editorial Desclée. Ese es el libro al que está haciendo alusión Marina Escalona, que hoy nos viene a presentar. Marina, para que un motor funcione ha de dotársele de autonomía. Mucho se habla sobre la sobreprotección hoy en día y a veces los padres, incluso los padres y algunos profesores también que tienden, sobre todo cuando los alumnos, corrígeme si me equivoco, son más pequeños, tendemos quizá como protección, ¿no? Algo muy antropológico, sobreproteger y atrapados ahí no sabemos si identificarnos o no con ese concepto de sobreprotección. ¿A qué crees, Marina, que se debe esa sobreprotección? Pues yo creo que hoy en día tenemos muchísima información de todos los peligros que pueden pasarle a un niño. Tenemos un exceso de información en el sentido brutal. Y luego, pese a hacer el acto que digo más valiente que puede hacer un ser humano, que es ser padre, más valiente y de mayor generosidad, cuando tenemos nuestro niño en brazos y vemos efectivamente todas las posibilidades de sufrir que hay, porque cuando decidimos tener un hijo es un sí a la vida sin condiciones. No estamos pensando si luego va a sufrir frustración, miedo, una enfermedad. No, decimos sí a la vida. Pero claro, cuando lo tenemos en brazos el tema cambia. Si él sufre, nosotros sufrimos con él y no queremos bajo ningún concepto. Entre otras cosas porque no tenemos habilidades, ni conciencia, ni herramientas para atravesar ese dolor que es inevitable y sacar el aprendizaje necesario y magnífico, porque es en las dificultades donde aprendemos a ser fuertes y a aprender a estar en la vida. Entonces, los padres ahora estamos haciendo algo que es ponernos entre nuestros hijos y la vida. Y entonces les hacemos bastante inválidos y bastante tiranos, porque se creen con todos los derechos, ningún deber, y luego pues con una percepción bastante pobre de ellos mismos. Porque yo, ¿dónde hago grande mi autoestima? Cuando salgo al mundo, me mido con las dificultades, gano fuerza interior y entonces de ahí está mi autoestima. No es que me digan eres maravilloso, perfecto, es que yo me siento como válido, completo, fuerte, capaz. Hablamos de miedo. Miedo, esa emoción básica tan arraigada fíjate, arraigada que nacemos prácticamente con ella, ¿no? ¿Condiciona nuestra vida como adultos y por tanto condiciona la de nuestros hijos? Claro, completamente. Pero el miedo además está hecho en unas altas dosis de imaginación, de creación de peligro. O sea, creo que el miedo nos viene a decir siempre, mira bien, a ver si esto es un miedo real o es un miedo de tu imaginación. Si yo estoy con mi hijo a punto de cruzar una calle y le tengo sostenido de la mano, es normal que lo haga por el miedo a la prudencia de que puede venir un coche y efectivamente hay un peligro real de que le atropelle. Pero muchas veces estamos en miedos del futuro, de posibilidades, y si no puede, y si no vale, y si no es capaz, y si no está suficientemente preparado, y sí. Y claro, eso es imparable. La imaginación es un mundo riquísimo, imparable. Entonces hay que estar muy atento. Por eso una de las cosas que digo en el libro es a cómo nos estamos contando la vida constantemente. Revisar el discurso interior desde el que estamos viviendo como padres. Desde ese discurso es desde donde generamos posibilidades de que nuestro hijo se abra la vida y se enfrente a ella y crezca en ella, o nos metamos en una cajita perfecta, muy acolchadita, donde él no sufre y nosotros tampoco, pero tampoco crece, claro, tampoco está en la vida. No se mide con las circunstancias, como decías hace un instante. Mamá, me he parado por dentro, editorial Desclée. Esta es tu segunda obra, en la cual recoges 3 modelos de relación con nuestros hijos, que van muy al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué consisten estos 3 modelos? Así de una forma muy breve. 3 modelos que no solamente los tenemos con nuestros hijos, los tenemos con todas las relaciones. Me imagino. Tenemos, el primer modelo es de víctima, cuando nos relacionamos con nuestros hijos diciéndoles,
fíjate, con lo que yo hago por ti y tú mira cómo me lo devuelves. Uy, eso me suena a trabajo, relaciones personales, todo, familia está en general. todo. Cierto. Es una actitud, especie ¿no? de, exacto, es una especie de chantaje emocional que hacemos a los demás para captar su atención y, por lo tanto, como decía antes, su energía. Si yo estoy en un sitio desde el que me siento invalidada, no puedo y estoy convocando todo el rato la atención de los demás, soy una especie de absorbo su energía. Y claro, con nuestros hijos, ¿qué hacemos? Hijos, pues culpables, porque siempre nos hacen sufrir y no están a la altura de lo que nosotros esperamos de ellos. El segundo modelo, que también está muy instaurado, o es más del pasado, es que se llama perseguidor o verdugo. Es cuando decimos, más te valía hacer esto que te digo yo, porque si no, te va a ir fatal en la vida, porque yo soy el que tengo las respuestas para todo. Me coloco en un lugar por encima de él y entonces hago a un hijo pues o amedrentado, asustado siempre, o en una rebeldía o reactividad constante, porque está reaccionando a esa presión, ¿no? Y eso, nosotros solo tenemos la verdad. Y el tercero es el más extendido en estos momentos y es que el que está mejor visto, que es cuando nos ponemos una capa de Superman o Superwoman y salimos a protegerlos absolutamente de todo. No te preocupes que ya me encargo yo de que tú no sufras, pero es de que tú no te enfrentes a la vida. Uh-huh. Y ahí es donde digo que estamos haciendo niños bastante inválidos y bastante tiranos. En tu obra haces un recorrido por los distintos elementos que, como decíamos, crean ese motor interior de nuestros hijos, que al final también es nuestro propio motor interior, ¿no? Absolutamente. Y uno de los aspectos que abordas es el dolor emocional. ¿Existe diferencia entre el dolor emocional y el dolor psicológico? Porque son dos conceptos que manejamos así de una forma aleatoria y quizá no hablamos de lo mismo. Yo es que creo que van enlazados. O sea, según tú te estás contando, como digo, la vida desde un sitio, generas unas emociones. Claro. Van conectados, es inevitable. O sea, ¿qué va antes? Pues están tan conectados que no se sabe. Pero es muy importante estar atento al discurso. Porque si tú cambias el discurso, quitas sal y puedes echar azúcar a eso mismo que estás viviendo. Estás viviendo lo mismo, pero cómo te lo cuentas y cómo lo gestionas y las emociones que tú generas con relación a eso son completamente diferentes. Así que creo que es importante decirle a nuestros hijos cuando vienen con un problema o con un disgusto o lo que sea, a ver, ¿desde qué discurso estás viviendo esto? ¿Puedes elegir otro más ligero? Que vaya más a favor de tu poder, de tu capacidad, de tu capacidad de resolverlo, exacto, de una forma más empoderante para ti, ¿no? Cuando hablas de dolor en tu obra me ha gustado mucho porque hablas de sostenerlo, no hablas de transitarlo ni de gestionarlo, hablas de sostener el dolor. Sí, porque a veces si somos capaces de sostener y decir, bueno, esto puedo, voy a aprender, esto es un proceso, pero venga, en este proceso voy a estar respirando, atenta a cuidarme, en cada momento qué voy necesitando, qué señales me va mandando la vida, qué habilidades tengo que ir desarrollando o encontrando. Si yo soy capaz de sostener eso el tiempo que sea necesario, ese dolor se atraviesa y el resultado es magnífico. Lo malo es cuando estoy, como estamos siempre también, en la impaciencia hoy en día. ¿Qué tengo que hacer? Estamos ahí, ¿no? Venga, estoy ocupadísima, claro. Venga, esto hay que... En una especie de reactividad. Entonces nos perdemos muchísimas señales y una vida hacia adentro de ese dolor que es muy rica, es muy nutritiva. Tu obra está orientada a niños, pero realmente todo lo que estamos hablando es absolutamente válido en nuestra vida de adultos, y porque además dentro de nosotros como sigue viviendo ese niño que fuimos algún día. ¿Cuáles serían esos primeros pasos que recomiendas que cualquier adulto dé para ayudar a nuestros hijos y alumnos a manejar sus emociones? Yo digo siempre que educar es autoeducarse. Sin duda. Y efectivamente, si tú no tienes tu motor interior bien cuidado, difícilmente vas a poder ayudar a tu hijo a que lo tenga. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un padre, un profesor? Pues ver efectivamente dónde están sus carencias, sus dolores, a qué está diciendo sí cuando querría decir no, si su vida emocional está bien atendida, si sus pensamientos son de poder, de abundancia o son de carestía y debilidad, si tu creatividad, tu capacidad de crear, hay una definición de ser humano que me encanta que dicen como que somos un conjunto de átomos conscientes y creadores. Entonces,
qué realidad estamos creando desde nuestra vida. Porque la vida lo que nos está devolviendo constantemente es lo que nosotros estamos poniendo en ella, se hace de espejo. Entonces, estar atento a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué me está devolviendo la vida? ¿De qué me está hablando la vida que tengo? Porque me está hablando desde dónde yo me estoy viviendo. Y entonces es mi trabajo. O sea, a mí me gusta decir, quizá por mi formación artística, que somos el alfarero y el barro a la vez. Que tomemos consciente de que estamos todo el rato siendo capaces de modificar lo que estamos para crear algo diferente, crear una vida diferente. Entonces eso sería lo importante. Escuchar todos esos mensajes que la vida nos devuelve, que no es otra cosa que los mensajes que nosotros a su vez le lanzamos a la vida, como nos está comentando Marina Escalona, nos obligan a pensar eso que a veces nos cuesta tanto hacer. O pensar ese aspecto fundamental para desarrollar el motor interior de nuestro hijo. ¿A pensar se aprende? Se aprende todo. Se aprende todo. La educación es la base de todo. Se aprende, o sea, es como decir, y además la educación está hecha a imagen de la creencia que tenemos de lo que es un ser humano. Creo que la educación hoy está muy centrada en una capacitación intelectual, de información, para responder a una serie de preguntas. Pero ¿cuántas cosas somos que no están en la educación hoy presente? Porque a mí me encantaría que me hubieran hablado desde pequeñita a saber qué tengo que hacer cuando me siento triste, o cuando tengo rabia, o cuando tengo miedo, o cuando me siento frustrada. Me encantaría que me hubieran enseñado a decir, eso que estás pensando ¿es invariable, es inamovible o hay otro discurso desde el cual también puedes vivir? O sea, ¿cuántas habilidades de nosotros mismos? Encontrar nuestro silencio interior, encontrar cuántas cosas somos capaces verdaderamente valiosas de hacer. En el libro cuento muchas cosas que un niño puede hacer desde una edad muy temprana que tiene que ver con hacerse cargo de su bienestar y el de su entorno. Debemos de crecer pensando que absolutamente todo es asunto nuestro, porque nos pasamos la vida como adultos muchas veces tirando fuera los balones, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimas cosas que tenemos que aprender de nosotros que hoy no están presentes en nuestra formación y que ni siquiera para los padres, con lo cual no podemos pasarlas a nuestros hijos. Si un padre no sabe qué hacer cuando siente rabia y simplemente la convierte en una herramienta para ir cortando cabezas a diestro y siniestro, es difícil que pueda enseñarle a su hijo el valor enorme que hay en la rabia, que es de buscar una acción justa, una comunicación clara, que le ponga en un sitio diferente frente a eso que vive como una injusticia, como un dolor muy grande. Pensar esa acción que genera pensamientos o esos pensamientos que generan, que producen el acto de pensar. Hoy en día andamos escasos de ese pensamiento crítico. Vivimos inmersos en la cultura de la cancelación, ser políticamente correctos y nos cuesta desarrollar ese pensamiento crítico. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que no perpetuemos esa falta de pensamiento crítico? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos y a nuestros alumnos a pensar de una forma? Pues mira, en la educación que tenemos normalmente les damos las preguntas y las respuestas. Este es el tema, tienes que aprenderte, esta es la pregunta y esta es la respuesta. Y creo que debiéramos estar atentos a ver qué preguntas nos hacen ellos y a cultivar esa posibilidad de hacer muchas respuestas, muchas preguntas, ¿no? Eso es como importante. Pregunta, cuestiona, hazme a mí esas cuestiones y yo estaré abierto a recibirlas, porque no siempre estamos abiertos a sus preguntas ni a sus cuestiones. Yo ayer contaba que el impacto mayor que existe sobre un niño siempre es inconsciente. Pensamos que el impacto mayor es desde nuestras palabras, consejos o consignas, pero no. Contaba el caso de una amiga que estaba un día hablando con sus hijos diciéndoles, todos hacemos algo bueno en la vida. Por ejemplo, vamos a ver, la abuela, que ella estaba pensando que su madre hacía unas croquetas exquisitas que a sus hijos les encantaban. ¿Qué hace bien la abuela? Y los niños, que eran bastante pequeños, le contestaron, sufrir. ¡Uf! Imagínate el escenario. Entonces, los niños perciben con absoluta claridad el impacto de nuestro inconsciente en ellos. ¿Por qué mi madre tiene miedo? ¿Por qué mi padre está triste? ¿Por qué no me responden estas preguntas? ¿Por qué nadie me ayuda a saber lo que me pasa y por qué me siento como me siento? Entonces, debiéramos de ir al fondo, a sus preguntas, a sus cuestiones, a cómo ellos están percibiendo la vida y que nos hagan preguntas, que nos hagan muchas preguntas.
Pues precisamente de preguntas trata uno de los capítulos o una de las propuestas que haces en tu obra, que parte del libro 4 preguntas que cambiarán tu vida, de Byron Katie. Con esa propuesta que nos haces, que me gustaría que nos la explicaras, porque me pareció brillante. Dije, pero qué cosa más sencilla, qué fácil de llevar a la práctica y lo difícil de caer en la cuenta de ello. Esa propuesta nos ayuda a valorar nuestros pensamientos, de eso de lo que llevas hablando toda tu intervención. Cuéntanos un poco en qué consiste. Esas 4 preguntas que van a cambiar el color de la vida que tenemos, ¿no? Exacto, esta fue una mujer que estuvo durante mucho tiempo internada en un psiquiátrico con una depresión brutal, hasta que de repente un día se hizo estas preguntas. ¿Esto que estoy pensando es verdad? La segunda, ¿esto que estoy pensando es absolutamente verdad? ¿Cómo me viviría sin este pensamiento? ¿Y cómo cambia mi vida cuando yo no tengo este pensamiento? Y siempre nos hacemos pensamientos con relación a los demás, al mundo, a lo que debería ser el mundo, a las personas que nos rodean con relación a nosotros. Entonces estamos dando todo el rato nuestro poder al exterior. Demás, claro. Entonces, cada vez que yo estoy en un conflicto interno, pensando algo que me está realmente descomponiendo, esto que me estoy contando es verdaderamente así, es absolutamente, es una verdad absoluta. ¿A dónde me está llevando emocionalmente este pensamiento? Y si yo me desligo de este pensamiento y me abro a otra posibilidad, ¿qué escenarios se abren diferentes, no? Imagínate si cada vez que nosotros como padres o educadores o nuestro hijo nos enfrentamos a un conflicto, hacemos esta transición por este análisis, por estas preguntas, ¿cómo cambiaría? Es que es como, me libero, ¿no? Exacto. Me libero de esa presión que no soy capaz de manejar. Marina Escalona, regálanos un par de propuestas de actividades o consejos que nos puedan servir hoy domingo por la mañana. Tenemos el final del fin de semana, que podamos poner en práctica con nuestros hijos. Pues mira, yo creo que una de las cosas que quiero decir es que yo como madre he asistido a muchas formaciones de infinidad de colores con relación a cómo ser mejor madre, mejor padre, mejor persona, todos hoy en día, ¿no? ¿Verdad? Y siempre nos acercamos a esos espacios como con cierta sensación de que no doy la talla, de que lo estoy haciendo mal. Entonces me gustaría, por decir de cierre, que nos contemos que lo estamos haciendo muy bien, porque lo estamos haciendo todo lo mejor que podemos, y que creo que hoy domingo por la mañana sería un buen comienzo para vivir con nuestros hijos el día de amarnos a nosotros mismos, amar el padre y madre que somos, haciendo lo que podemos ser y siendo lo que podemos ser. Y desde ese bienestar es lo mejor que podemos ofrecer a nuestros hijos. Creo que lo mejor que podemos ofrecer a nuestros hijos es un adulto sano, un adulto que se quiere, un adulto que se acompaña bien. Entonces ese sería un buen punto de partida. Y luego se me ocurre salir de prisas, salir de lo que tenemos que hacer, porque vivimos en el tengo que. Tengo que hacer esto con mi hijo, tengo que resolver. Y si estoy simplemente con él, tranquilamente, pues no sé, más quieto, buscando una actividad fuera de lo que normalmente estoy acostumbrado a organizar con él. Nos da muchísimo miedo que nuestros hijos se aburran, nos da muchísimo miedo que no seamos perfectos ni ofrezcamos una vida suficientemente estimulante, y a veces no nos ofrecemos nosotros desde un sitio tranquilo. Punto. Y si salgo sin más a pasear, y si estoy con él preparando tranquilamente un desayuno, y si le miro un ratito a los ojos y intento ver algo más de él que a lo mejor no he visto por las prisas todos estos días, no sé, como intentar ir a un sitio nuevo. Pues bonita propuesta que nos permite estar satisfechos, por lo menos con ese domingo que hoy se nos plantea. Exacto. Marina Escalona del Olmo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por ayudarnos a cuidar nuestro propio motor interior para vigilar o supervisar o permitir a nuestro hijo, mejor dicho, que construya el suyo propio. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo creo que el camino más difícil y inevitable para todos es el de amarse a uno mismo tal cual es, ¿no? Cada día un poquito más. Entonces, hagámoslo con nosotros para que ese amor que rebose llegue a todo y les enseñemos a nuestros hijos a vivir desde ahí. Pues muchísimas gracias y que tengas un domingo maravilloso. Un placer, muchísimas gracias a ti, Paloma.
Crecer con Paloma Hornos, Radio Libertad. Como experta en transformación de vidas, Sonia Rico nos propone en su obra El hábito hace al monje, publicado por editorial Terapias Verdes. Sonia, ¿por qué has elegido la temática de monjes? Porque parece que nos queda como muy lejos, ¿no?, en este mundo occidental. Sonia, creo que estás silenciada porque estamos conectando con Sonia a través de videoconferencia. Ahora sí. Ahora sí, buenos días, Muy Paloma. buenos días, ¿cómo estás? Monjes, ¿por qué monjes si estamos en el siglo XXI de Occidente? Bueno, estamos en el siglo XXI de Occidente, pero creo que el pensamiento oriental está como, ¿no? Está muy en auge en nuestros Quizás días, sí, ¿no? Quizás sí. Y yo creo que hay muchos hábitos de esos monjes, de esos monjes orientales, en este caso, que pueden beneficiarnos muchísimo, ¿no? O sea que lo sé que, bueno, como ya sabes, yo soy profesora de yoga, por lo tanto, pues me he instruido un poquito en ese pensamiento oriental, en la filosofía budista, y me ha gustado cogerlos como espejo porque creo que ellos son unos extraordinarios, aparte de portadores de hábitos, ejecutantes de hábitos, ¿no? que les hacen mucho bien en sus días y que puede hacer mucho bien en nuestro día a día. Sonia, estamos hablando de satisfacción, de mirar la vida y mirar hacia atrás y decir, bueno, pues lo que hemos hecho, pues no sé cómo ha salido, pero me siento satisfecho por lo menos con el esfuerzo que le he puesto, con la intención. ¿Cuál crees, Sonia, que es el gran error que cometen las personas que no están satisfechas con su vida, pero que tienen esperanza y quieren cambiar? ¿Por qué se nos cuesta tanto cambiar? ¿Cuál es el primer paso que nos saca de ese camino? Bueno, yo creo que la satisfacción va muy ligada, un poco hilando con lo que decía Marina Escalona, ¿no? Ahora en esta conversación, o sea, con todo aquello que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y de la manera en que hemos aprendido a mirar la vida. Muchas veces nuestra insatisfacción también viene dada por problemas que tenemos de autoestima, de no querernos lo suficiente o de no estar satisfechos con nuestra persona. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que tratar es esa mirada interior, ¿no? Revisar nuestra vida, ver si esa vida es la que queremos llevar, si nuestra persona está siendo aquella que queremos que sea. Y si esa autoestima está completa, o sea, está trabajada. De no ser así, yo creo que es el primer paso que tenemos que dar, ¿no? Mirar si estamos de acuerdo con esa persona que somos. Porque si no, es difícil que desde ahí nos propongamos cambios, ¿no? Porque si yo no estoy satisfecho con lo que soy, va a ser va a ser como complicado ponernos un objetivo que a lo mejor sea coherente realmente con aquello que somos o queremos ser. Estamos iniciando el año 2023, momento de empezar a cumplir todos esos propósitos que nos hicimos cuando sonaron las 12 campanadas. Y para lograr esos propósitos, muchos de nosotros nos vemos obligados a instaurar nuevos hábitos o a cambiar algunos que ya teníamos. ¿Qué consejo podrías darnos para todas esas personas que año tras año, o bueno, no solamente principio de año, sino principio de curso o principio de proyecto, intentamos cambiar nuestros hábitos y no lo conseguimos? Se nos va, digamos que la fuerza la perdemos a los 4 días. ¿Qué consejo nos podrías dar? En primer lugar, yo diría que para cambiar un hábito hay que saber desde dónde, ¿no? Desde dónde me lo estoy proponiendo ese hábito, porque muchas veces lo estamos haciendo desde la exigencia, ¿no? A mí misma me pasa, o sea, yo empiezo todos los años y digo, tengo que. Ese tengo que, ojo, porque es peligroso, ¿no? Porque muchas veces nos estamos autoexigiendo y no está partiendo de un sitio que sea verdadero. Por lo tanto, análisis de esos tengo que, desde dónde están partiendo, ¿no? Y un poquito lo que decía Marina, ¿no? También analizar
el para qué. El para qué quiero conseguir eso. Yo creo que eso es importante. Es decir, si yo lo que me propongo es hacer deporte, ese para qué pues tiene que ser realmente una fuerza muy motivadora, ¿no? Que sea pues para ganar salud, pues para estar en forma, para sentirme mejor, para... Entonces, ¿desde dónde están haciendo ese propósito? Yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, que es fundamental. Los propósitos nos llevan a practicar o instalar o instaurar nuevos hábitos, pero nos encontramos con ese gran enemigo de todas estas cosas que es la pereza. ¿Qué hacemos con la pereza? ¿Cómo la combatimos? ¿Qué hacemos con la pereza? Pues hay que vencerla. Yo diría que la pereza... pues tenemos que aceptarla y decir, bueno, yo soy perezoso, pero una vez más, decir desde dónde lo quiero hacer y para qué lo quiero hacer. Y es realmente algo verdadero, porque si no, como explico en mi primer libro, ¿no? Muchos propósitos, más vale que los eliminemos. O sea, si realmente no los queremos llevar a cabo, ¿no? Más vale que nos los saquemos de la lista y nos dejemos 3 o 2 que realmente sí que estén en nuestra línea, ¿no? Y que queramos realmente cumplir. La pereza hay que vencerla cada día. Yo creo, Paloma, que si todos nos dejáramos llevar por esa inercia que nos nace de dentro, pues sería el no hago nada. Pero yo creo que ese aliento de decirnos, bueno, venga, pues cada día lo voy a hacer y lo voy a hacer un poquito mejor y lo voy a hacer un poquito más, ¿no? Yo en mi libro El hábito hacia el monje explico una regla que es la de los 2 minutos, ¿no? Si algo te va a ocupar menos de 2 minutos, hazlo. O sea, si yo me propongo, por ejemplo, hacer cada mañana un poquito de yoga y me da mucha pereza, pues voy a empezar por sacar la esterilla cada día, voy a empezar por hacer 4 estiramientos hasta que eso lo pueda convertir en un hábito y lo pueda ir alargando, ¿no? Pero dejar de postergar. Sonia Rico es autora de 2 obras, El hábito hacia el monje, recientemente publicada, y también Te amarás sobre todas las cosas. Descubre 10 mandamientos de la felicidad, también publicado por editorial Terapias Verdes. Sonia ha creado entre uno y otro una especie de decálogo de esa felicidad diseñado para identificar todo aquello que nos limita y que afecta a nuestras prioridades. Hablamos de propósitos, de hábitos, de pereza, también de prioridades. ¿A qué ideas, Sonia, nos solemos aferrar que en el fondo no nos dejan ser felices y estar satisfechos con la vida que tenemos? Mira, Paloma, yo creo que uno de nuestros problemas, si partimos de que tengamos una autoestima sana y revisada, es que pensamos demasiado, ¿no? En que al final la mente es la que define nuestra vida, ¿no? Y al final todo aquello que queremos lograr, yo creo que depende un poquito del estado de nuestra mente, ¿no? Lo que pasa es que eso es muy ambiguo, porque no siempre disponemos de los indicadores necesarios como para saber cuál es nuestro estado, ¿no? Pero si nos hacemos una pregunta muy sencilla, ¿no? Si ahora las que estamos aquí presentes nos dijéramos, ¿cuántas veces de esta semana hemos estado presentes? O sea, ¿cuántas veces hemos elegido lo que sentimos? O todo aquello que atendemos, o aquello a lo que le prestamos atención, ¿no? Yo creo que vamos a descubrir que la mayor parte del tiempo estamos completamente desconectados del presente, ¿no? Que muchas veces mientras estamos haciendo algo concreto, nuestra cabeza está navegando por otros mundos, ¿no? Normalmente entre el pasado y el futuro. Y muchas veces ni siquiera sabemos ni dónde está, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que ante determinados inputs reaccionamos de forma muy impulsiva, ¿no? Y reaccionamos de forma automática a todo aquello que va ocurriendo a nuestro alrededor. Y eso al final lo que ocurre es que nos quedamos, yo creo que sin voz ni voto ante nuestra vida, ¿no? Creemos realmente que somos libres, pero en realidad no lo somos porque estamos actuando condicionados por nuestro pasado o estamos actuando por el miedo, ¿no? Que nos lleva a pensar en nuestro futuro. ¿Y esos pensamientos o esas ideas de dónde nos vienen? ¿Nos vienen con voces que nos hablaron en nuestra infancia? ¿Vienen un poco motivadas por el pesimismo, por la preocupación o por las presiones del entorno? ¿De dónde vienen todos esos pensamientos? Así es. Yo creo que cuando esos pensamientos que
que evidentemente todos tenemos una historia, ¿no? Un bagaje familiar, una educación, un entorno, ¿no? que nos ha sometido a determinadas creencias en nuestra vida o a determinados pensamientos. Eso nos condiciona. Y eso es lo que nos hace sacarnos profundamente del presente, ¿no? Porque estamos actuando de forma impulsiva, condicionados por esas voces interiores. Por lo tanto, yo lo que apelo es a entrenar, a cultivar esa presencia, porque realmente es lo que nos puede hacer libres, ¿no? Porque a lo mejor desde donde estamos actuando, que son esas voces pasadas, eso está caduco y a lo mejor no lo hemos revisado lo suficiente como para saber si yo sigo siendo esa persona, si sigo pensando, sigo creyendo todo aquello que depositaron en mí, o ya no soy eso. Por lo tanto, el presente nos da esa libertad. Sonia, ¿amor propio es lo mismo que amarse a uno mismo? Amor propio y amarse a uno mismo, yo diría que sí, que son sinónimos, Paloma, ¿no? Yo creo que tener amor propio es tener autoestima, ¿no? Es creer en uno mismo, es verse capaz, es sentirse capaz, es aceptar incluso todas aquellas limitaciones, ¿no? Porque amarse a uno mismo también es aceptar las propias limitaciones y también es poder poner las limitaciones que queremos hacia los demás, ¿no? O sea, los límites sanos y saludables. Por lo tanto, yo creo que... ¿tú qué crees, Paloma? ¿Tú crees que es lo mismo? La verdad es que sí, yo creo que muchas veces lo que ocurre es que amor propio se está malentendiendo. Amor propio, desde mi punto de vista, lo hacemos sinónimo de dignidad. Y la dignidad ya es meternos en un terreno tanto movedizo, porque la dignidad es propia, la dignidad nos la conceden, es algo elaborado, nacemos con ella. Entonces ahí yo creo que para mí esa es la diferencia de interpretación más que nada, no de contenido en sí. Sí, es verdad que desde donde tú lo dices, que parece como que la dignidad sea reactiva, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Que tener dignidad o tenga que tener amor propio porque están atacando ese amor propio. Eso es. Yo quiero entenderlo desde el lado de la autoestima, ¿no? Yo si tengo amor propio puede ser que tenga una autoestima sana, pero sí que es verdad que si lo miro desde ese punto de vista, incluso se puede pasar al otro lado, ¿verdad? Se puede pasar a una soberbia, que muchas personas entienden el amor propio o la autoestima como un exceso, ¿no? Como un narcisismo. Mi padre, sin ir más lejos, yo cuando estaba escribiendo mi primer libro, El te amarás sobre todas las cosas, me miró y me decía, oye, pero eso de amarse uno mismo, si todos nosotros nos hubiéramos querido tanto a nosotros, pues a lo mejor no hubiera habido espacio para vosotros, ¿no? Para los hijos. Sí. Yo le decía, no, papá, es que la autoestima no es eso, la autoestima es que yo esté lleno para poder brindar el amor más puro al prójimo, ¿no? Porque si yo estoy carente, lo que voy a buscar en los demás son tiritas, ¿no? O son parches, o es alimento. No va a ser algo puro y no va a ser algo que rebose en mí, que yo pueda compartir. Aunque dentro de un momento vamos a hablar con Paula Díaz Ellín precisamente sobre autoestima, sí que me gustaría, Sonia, que de tu última obra, El hábito hacia el monje, nos pudieras entresacar uno o un par de hábitos que irían directamente a fomentar o a reforzar nuestra autoestima. ¿Cuáles nos propones para empezar con ellos hoy mismo, domingo por la mañana? Pues yo creo, Paloma, que para empezar, y es algo que engloba toda la obra, ¿no? Que sería contemplar nuestra mente. Es decir, saber lo que ocurre en ella, saber cuándo estoy siendo reactivo, entrenarme en bajar al cuerpo, en cultivar esa presencia, en entrenar esa meditación, ¿no? Entrenar la respiración, en poder sentir mi cuerpo y acallar esos pensamientos que tanto daño nos hacen, que tanto daño nos hacemos nosotros mismos, porque al final acabamos siendo nosotros nuestros peores enemigos, ¿no? A lo largo del libro explico en los diversos capítulos muchas maneras de entrenar esa contemplación de la mente, ¿no? Uno de ellos habló de que lo podemos hacer con la limpieza, con algo tan simple, ¿no? Como es la limpieza de casa, el orden de casa. Ahí nos podemos estar entrenando y es algo que muchas veces hacemos los domingos, ¿verdad? Cierto.
Sigo los consejos del monje zen Keisuke Matsumoto, que en su libro Manual de limpieza de un monje budista dice que ordenar la casa de manera consciente y relajada, quitando el polvo como si lo quitáramos de nuestra alma, es una manera de instruir nuestra mente y nuestro espíritu, ¿no? Es decir, que hagamos lo que hagamos, podamos concentrarnos en aquello que estamos haciendo, que nos concentremos en la respiración. Si yo estoy lavando los platos, me puedo concentrar y puedo sentir el agua, cómo toca mi piel, puedo sentir el aroma, puedo sentir la temperatura del agua, y ahí estoy acallando mi mente. Lo mismo pasa cuando cocinamos, por ejemplo, ¿no? Algo tan bonito como es el arte de cocinar, el dar de comer a nuestra familia, ¿no? O el que nos den de comer a nosotros. O sea, la cocina puede ser un templo sagrado de nuestras casas, ¿no? Y porque, perdón. No, sí, no, termina. No, porque los alimentos son sagrados, ¿no? Y por lo tanto, los monjes consideran que la ofrenda, o sea, que los alimentos son una ofrenda que se ofrece a los monjes, y también es un espacio donde cultivar nuestro bienestar. Así que yo creo que, en resumen, creo que hacer de nuestra vida cotidiana algo extraordinario, sin esperar a que pasen cosas extraordinarias, ¿no? Como decía Serrat, poner atención en aquellas pequeñas cosas, ¿no? Yo creo que es lo que nos puede ayudar mucho a entrenar nuestro bienestar en la cotidianidad. Pues creo que puede ser el mejor consejo que nos has regalado para hoy domingo, y para que ese consejo también, o ese hábito, o esa forma de pensar, nos ayude y nos acompañe durante toda la semana. Sonia Rico, muchísimas gracias por acercarnos esos hábitos que, claro, que hacen al monje y también nos hacen mejores personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Paloma, un placer. Existen personas que disponen, como nos decía Paula Díaz Ellín hace muy poquito, un rasgo de personalidad que les hace ser más sensibles que la mayoría, con una especial tendencia a la empatía, lo cual puede suponer un don, y también altos niveles de ansiedad, infelicidad y problemas de autoestima. Para Paula Díaz Ellín, nuestra tercera invitada, experta en acompañamiento emocional de personas altamente sensibles, la clave está en conectar con nuestro poder personal. Paula, ¿cuáles son los rasgos que caracterizan a las personas que sois altamente sensibles? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, yo empezaría diciendo que las personas altamente sensibles comparten 3 valores fundamentales. Para mí son valores e incluso poderes, ¿no? Para tener una vida muy rica si nosotras nos lo permitimos, que es el compartir una gran inteligencia comprensiva e introspectiva, y ser y vivir desde una extremadamente receptividad a nivel emocional. ¿Y en qué les complica, o en qué os complica la vida precisamente todos esos rasgos? Porque sobre el papel suenan fantástico, sí, pero luego llevados a este mundo cruel, como decía Quevedo, ya no es tan fácil. Sí, total. Pues mira, yo considero, y desde mi punto de vista, que es desde donde ha salido mi nuevo libro, ¿no? Fortalece tu autoestima y sensibilidad. Sí que somos personas partiendo de la base de que no nos permitimos entendernos a nosotras mismas, por, como decía nuestra compañera Marina, esa falta de educación emocional desde que nacemos, ¿no? Desde que venimos a este mundo, ese regalo que es que nos dan vida y nos permitimos vivir. Entonces, nuestro estilo diario de vida, ¿no? De trabajo, a nivel emocional, cómo compartimos con los demás, sí que creo que estaríamos aquí todas de acuerdo con que es muy estresante. O sea, vivimos en un ritmo, como decía mi compañera Sonia, pues frenético, no somos conscientes del aquí y el ahora, que es un poder, un regalo de vida increíble que no nos permitimos disfrutar. Entonces, claro, una persona altamente sensible, tú fíjate, una de las cualidades que tenemos es percibir los detalles a un nivel, es que no me canso de decir que es un regalo. O sea, vivimos a un nivel, percibimos todo de una manera tan rica, tan poderosa. Y claro, ese ritmo tan frenético no nos permite, si no nos educamos en ello, si no somos conscientes, si no sabemos decir no a esas imposiciones sociales, ¿no?
construyendo nuestro propio estilo, que es lo que, si me permitís, os compartiré este ratito. Entonces, yo diría que sí, que sufrimos si no somos conscientes de que somos personas altamente sensibles, que ojo, esto no es, y os vais a reír con la palabra, no es una secta, como me han dicho algunas personas, he escuchado, ¿no? Ay, es que, se está entendiendo que ser una persona altamente sensible es como entrar en una secta, ¿no? El aceptarlo, ¿sabes? Hola, soy una persona altamente sensible, ni mucho menos. Es simplemente aceptar que tienes un don, que tienes una cualidad, o sea, tienes un talento, tienes un regalo de vida y sí que honrarlo, y para honrarlo hay que construir un estilo de vida acorde a ese regalo divino. Paula Díaz Hellín es la autora de la obra Fortalece tu autoestima y sensibilidad. Aprende a conectar con tu poder personal, publicado recientemente por Editorial Oberón. Paula, ¿a quién va dirigido? ¿Solamente a las personas altamente sensibles o también puede ayudarnos a entenderos? Pues efectivamente el libro está construido en base a, yo diría, acompañar a esas personas que, como digo yo, a mí me pasó desde pequeña. A mí, si me permitís, nada, muy brevemente compartiré un anhelo, ¿no? Las personas altamente sensibles, las personas PAS, que entendemos por esa nomenclatura, desde muy pequeñitas sentimos un anhelo muy, muy, muy grande, un anhelo que nos lleva a esa falta de autoestima, a una falta de autoestima muy grande, a no comprender y no aceptar, como comentabais ahora con mi compañera Sonia, ese amor propio, ¿no? El permitirnos ser, el permitirnos amarnos, que eso es amor propio igual a autoestima, como comentabais. Entonces, este libro está creado para, de alguna manera, si vale la palabra, ¿no? Cubrir ese verbo maravilloso, cubrir ese anhelo, el superarlo, incluso diría, y ya que no, en un futuro no volver a sentirlo de alguna manera, o tener las herramientas necesarias para sentirnos en paz con nosotras mismas y nosotros mismos. Y por supuesto, ahí entra el educar también de alguna manera, o compartir pues ciertos hábitos que nuestro entorno nos permita ser nosotras y nosotros mismos. Claro. Que nos permita compartir ese regalo que disfrutamos desde que nacemos, vaya. El subtítulo de tu título, valga la redundancia, es Aprende a conectar con tu poder personal. Paula Díaz Hellín, ¿cómo definirías poder personal? Pues poder personal, fíjate, yo diría que es ser uno mismo, sinceramente. O sea, y muchas veces me lo han preguntado, ¿no? ¿Qué es el poder personal? Pues para mí, yo he aprendido, y con mis alumnos y clientes desde hace ya mucho, mucho tiempo, tengo la suerte de dedicarme a lo que me dedico, que es mi pasión y mi misión de vida. Y para mí poder personal es permitirse ser uno mismo y permitir que te permitan serlo. Claro, claro. Y entonces, sí. Poder personal, ¿cómo se conecta con la autoestima y con el propósito de vida, el Ikigai? Pues yo empezaría algo que he tardado mucho en descubrir y que noto que es una, no sé si decir la palabra, no la suelo usar mucho, no me gusta, fíjate, pero ahora me nace, ¿no? Creo que hay una carencia muy extendida, y me ha encantado escuchar a mis compañeras este ratito porque, por ejemplo, Sonia hablaba del poder en la espiritualidad, ¿no? Sí. Al final vivimos en una sociedad que la espiritualidad, por suerte, como decimos, sigue en auge, sigue en crecimiento. Cada vez hay más personas conectadas o que quieren conectarse con esa faceta espiritual que todos es inherente en el ser humano, ¿no? Somos espirituales por naturaleza. Entonces, sí que yo diría que una de las primeras pautas, por así decir, sería el conectar con nosotros mismos desde esa espiritualidad natural que está inherente en cada uno de nosotros y nosotras. Paula Díaz Hellín, influida por sus estudios superiores en música y arte dramático, mucho de su trabajo se centra en trabajar, para la redundancia, con artistas profesionales y personas altamente sensibles. Paula, ¿suele ir de la mano? ¿Los artistas son, en cierto modo, paz? Total. Es que no sé si se me ha escuchado lo de ¡puf! Total. Al final, pues fíjate, ser artista es ser una persona
conectada a nivel espiritual con algo tan grande como lo es para mí. Yo creo mucho en la energía del alma, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con el karma, con que nuestro propósito de vida, estamos aquí para cumplir un propósito, ¿no? Que entiendo y he aprendido que nace de, repito, ser uno mismo. Por eso de ahí que yo lo denominé nuestro poder personal, el permitirte ser y el permitirte poder compartir esos regalos divinos por los que hemos venido aquí a experimentar esta vida tan maravillosa que podemos vivir. Ojo, también ahí entra, y sí que tengo que recordarlo, no me voy del tema, no te preocupes, Paloma, no me voy, ahora mismo te contesto. Tranquila. Pero esto es importante porque le pasa a muchos artistas. Yo he vivido sabes que seguramente las personas que nos están escuchando entenderán y muchos admirarán lo que es ser músico, ser artista, pero artista profesional, ojo, un artista profesional, la mayoría de nosotros nos hemos criado desde muy pequeñitos, nos han dado un arco o un teclado o una partitura desde, pues te diría, desde los 6 años, 5, incluso hay gente que antes. Yo de hecho desde que nací ya toqué la música. Mi madre era pianista de hobby y ya pues me metió en este mundo tan maravilloso de lo que es el arte. Entonces, claro, al final somos personas que me he dado cuenta, pues investigando, que te diría que el 95% de los artistas vamos a quedarnos, fíjate, voy a ser benévola, el 90% vamos a dejarlo. Somos personas altamente sensibles, sí, porque ya desde bien pequeñitos estamos en conexión con algo tan divino y tan inherente como es la música. O sea, no podemos vivir sin música, no podemos vivir sin arte. Y el arte es la máxima expresión, ¿no? De la sensibilidad, precisamente, ¿sabes? Entonces, sí, efectivamente yo creo que la mayoría de los artistas son personas altamente sensibles y tenemos unas vidas, pues te diría, bastante dolorosas. Y seguro que aquí tendría muchos retractores con esto que estoy diciendo, pero yo creo que sí, lo puedo afirmar según mi propia experiencia y por supuesto la de mis clientes y mis compañeros de profesión y de educación, vaya. Ser una persona altamente sensible con un grado alto de empatía, de ser capaz de ponerse en los sentimientos de los demás, incluso mucho antes de que los demás sean conscientes de lo que están sintiendo. Todo ello, como nos está diciendo Paula Díaz Hellín, influye, si no afecta, por lo menos influye en nuestra autoestima. Pero vamos al resto del mundo. Hablábamos de que un 18% son personas altamente sensibles. Bueno, pues para el resto de nosotros que no tenemos y no podemos disfrutar de ese don del que tú hablas, ¿nos podrías sugerir algún ejercicio que nos permita, desde hoy mismo, domingo por la mañana, empezar a cultivar nuestra autoestima y ese poder personal? Yo te diría, fíjate, la sensibilidad es un rasgo que por supuesto compartimos todos. O sea, este tesoro lo compartimos absolutamente todos. De hecho, tú eres una persona súper sensible. No sé si persona altamente sensible, pero considero que las personas que hemos compartido este ratito de mañana de domingo y que estamos compartiendo con mucho amor, escucho, somos sensibles. Por supuesto, el ser humano es sensible, si no, no podríamos vivir en sociedad. Cierto. Entonces, pero sí que, por supuesto, en razón a tu pregunta, sí que, claro, ahí entra, como cualquier rasgo de personalidad, pues unos niveles más altos o más bajos, que eso es la cualidad bonita de cada uno de nosotros, por eso somos tan diferentes y todos tenemos tanto que aportar. Entonces, la sensibilidad yo diría que para, de alguna manera, potenciarla, o como tú muy bien propones, potenciarla o enriquecerla, más bien diría yo, yo diría que un ejercicio súper sencillo, que además, mira, me lo propongo en el día de hoy domingo, ya que me lo recuerdas, y que lo he empezado a hacer con mis compañeras, es el escuchar de forma asertiva, que asertiva al final es desde el amor, escuchar verdaderamente a la otra persona que tenemos delante, y si no, vamos a compartir el domingo pues oye, vamos a estar en casa a gusto, practicando esos hábitos de monje, como decía mi compañera Sonia, que me ha encantado limpiar la casa, me ha gustado muchísimo, de hecho me he dado cuenta gracias a ella que lo hago, fíjate. Qué bueno. Así que sí, me ha encantado de verdad, me ha gustado muchísimo ese consejo. Yo diría
si no vamos a compartir este domingo con ninguna persona, alguien, sí. vaya, vamos a estar con nosotros mismos, escucharnos a nosotros. Aunque seamos personas altamente sensibles, la sensibilidad la tenemos de forma inherente, por supuesto, es un regalo que todos compartimos en mayor o menor medida y nace de el potenciarla, podemos llevarla a cabo escuchándonos a nosotros, qué necesitamos, yo diría que ese es el ejercicio. Pues, ¿qué necesito o cómo me siento? Muchísimas gracias, Paula Díaz Cellín, por acercarnos a esa realidad de las personas altamente sensibles y regalarnos ese pequeño consejo, pequeño porque ha sido breve, pero no porque nos tenga un montón de valor, para, bueno, escucharnos, querernos, cuidarnos y darnos esa prioridad que realmente merecemos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a vosotras, un placer. Khalil Gibran, a principios del siglo XX, sostenía que ser capaz de mirar hacia las pasadas satisfacciones de la vida es vivir la vida 2 veces. Muchísimas gracias a Paula Díaz Cellín, a Sonia Rico y a Marina Escalona del Olmo por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Y cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerde, tenemos una nueva cita la semana que viene, porque desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos. Crecer con Paloma Hornos. Radio Libertad.